Hermanos, le voy a pedir a los hermanos allá arriba en los medios sociales todavía que no proyecten la siguiente información. Al libro de Hebreos, una vez más, al capítulo 11. La palabra de Dios ya se debe abrir ahí casi sola, ¿verdad? Porque hemos estado viendo el capítulo 11 de Hebreos a través de este inicio de año. Y deseo, mis hermanos, compartir el día de hoy el modelo de la fe. El modelo de la fe. Y lo encontramos en un siervo de Dios, el cual todo mundo conocemos o tenemos algún tipo de noción de él. Pero los invito a que vayamos a la palabra de Dios y vamos a ver en Hebreos capítulo 11 del versículo 8 al 19. Vamos a leer y vamos a tomar esos versículos para poder desempeñarlos y poder entonces ver los siguientes 5 puntos que tenemos en esta tarde. Hebreos 11, 8 al 9, ¿lo tenemos ahí, mis hermanos? Dice la palabra de Dios: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, por lo cual también de uno
y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Padre, te damos las gracias, Señor, por tu palabra, por esta historia, Señor, tan maravillosa de Abraham y Sara, una historia de fe, sin duda alguna, Señor, un ejemplo para cada uno de nosotros. Mi Dios, te ruego, Padre, que por favor nos ayudes a desenvolver este paquete de información que tenemos delante de nosotros. Y te ruego, mi Dios, que por favor nos unjas con tu santa presencia, que tu Santo Espíritu, Señor, sea el que nos hable a cada uno e individualmente de acuerdo a nuestra necesidad. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias, mis hermanos, por haber permanecido de pie por este tiempo. Los que tomen asiento ahora, doy gracias a Dios por ustedes. Sabe, solo hay dos maneras, dice el ser humano, solo hay dos maneras de vivir en esta tierra. La primera es vivir con la vista, vivir observando cada instancia de la vida. La siguiente manera de vivir es por medio de la fe. La primera es una experiencia empírica, ya que se va dando de acuerdo a nosotros vamos creciendo y desenvolviéndonos en este planeta Tierra. La siguiente es por la fe en algo que no hemos aún visto. Sabe, nadie ha visto a Dios. Nadie en este recinto ha visto a nuestro Señor Jesucristo o al Espíritu Santo. Lo sabemos. El cristiano entonces basa su vida en la fe, y la vida en la fe tiene ingredientes muy esenciales, de los cuales hemos hablado a través de estas últimas semanas en el libro de Hebreos, y el día de hoy estaremos hablando de un siervo en particular. En los versículos 8 al 19, del cual hemos leído hace unos momentos atrás, estamos hablando específicamente de la fe de Abraham y también de Sara. Como hemos visto a través de estas semanas, Israel a través de los años había seguido un patrón de sistemas de obras, pero ahora el escritor de Hebreos les está diciendo: déjame enseñarte acerca de cómo vivir con la fe. Y esto no es nada nuevo, ya que a través de estas personas de las cuales hemos hablado, y el día de hoy estaremos hablando, te enseñaré cómo vivir en la fe. En este nuevo pacto, el escritor les está diciendo: Cristo reemplaza el antiguo pacto, el cual era, a pesar de que no era necesario, de obras. Pero este nuevo pacto es por medio de la sangre de Jesucristo. Desde el principio del año, como hemos visto primeramente hemos visto la vida de Abel, el cual hizo un sacrificio de acuerdo con la fe. También vimos la vida de Enoc, el cual, ¿qué hizo Enoc? ¿Se acuerdan, hermanos? Enoc, ¿qué? Caminó por fe. Más adelante estuvimos hablando acerca de quién fue el que siguió, mis hermanos. ¿Recuerdan el del arca? De Noé, correcto, Noé. Estuvimos hablando de Noé, como él trabajó y hizo la obra por fe. Ahora delante de nosotros tenemos a un siervo de Dios, Abraham, el cual se compone su vida a través de la fe. En su vida encontramos todos los ingredientes que conforman una verdadera vida de fe, la cual estaremos viendo el día de hoy. Los maestros del Torah, los maestros del libro del Pentateuco hebreo, enseñan que Abraham había obtenido gracia delante de Dios porque era un buen hombre, y por lo mismo Dios había fijado sus ojos en él. Ellos estaban en la creencia de que Dios había buscado entre toda la raza humana y encontró a este hombre que únicamente se estaba comportando bien, y por lo tanto de ahí iba a ser una gran nación. Pero no es así. El libro de Hebreos nos enseña de que Abraham encontró gracia delante de los ojos por la fe.
Él encontró gracia delante de los ojos de Dios por la fe. Incluso podemos ver ahí en el libro de Hechos capítulo 7, vemos como Esteban, antes de ser martirizado, Esteban, que fue el primer mártir, él habló acerca de la fe de Abraham. Más adelante en el capítulo 4 de Romanos vemos como el apóstol Pablo utiliza la vida de Abraham como una ilustración de la fe. De hecho, Abraham es un gran ejemplo y un modelo a seguir en la fe. Él está constituido actualmente el padre de la fe. Vaya conmigo a Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3 y veamos lo que nos dice en el Nuevo Testamento acerca de lo que corresponde a la fe de Abraham con nosotros. Gálatas capítulo 3 versículo 7. Gálatas 3:7. Dice la palabra de Dios: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Ahí mismo en Gálatas capítulo 3, vaya al versículo 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. El versículo 29 del mismo capítulo de Gálatas habla lo siguiente y dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Nosotros que no somos judíos somos considerados gentiles, pero por lo mismo también somos hijos de Abraham, no físicamente sino espiritualmente. Él fue el padre de la fe porque fue el modelo de la fe a través de su vida. Abraham es considerado un líder moderno, un líder social moderno. Usted dirá, bueno, hace muchos años de Abraham, pero consideramos a Abraham después del diluvio. Vemos ahí que había hombres como los que hemos visto, como Abel, Enoc y Noé. Ellos fueron prediluvianos. Eso quiere decir que ellos vivieron antes del diluvio, con excepción de Noé, que también él brincó a esta nueva etapa de la humanidad, donde él y su familia, 8 de ellos pudieron ser salvos en el arca. Pero vemos entonces vemos en él que él establece un patrón de la fe para todos nosotros el día de hoy. En términos de la fe, todos aquellos que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador, venimos siendo hijos de Abraham. Génesis 15:6 nos dice: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Abraham fue declarado justo por la fe desde el momento que él creyó hasta el momento que él pasó a la presencia del Señor. De la misma manera, nosotros que hemos creído en Cristo somos declarados justos desde ese momento hasta el momento que somos llevados a la presencia de Dios. Gloria a Dios por ello. En este pasaje encontramos 5 distintivos de la fe y quiero compartirlos con ustedes. Primeramente vamos a ver la peregrinación de la fe. Seguido vamos a ver la paciencia de la fe, al igual que el poder de la fe y el positivismo de la fe, y terminamos con la prueba de la fe. Así que como la vida de Abraham es el patrón de la fe, consideremos esta narrativa, la narrativa de la cual hemos visto hace unos momentos atrás, como en el sentido espiritual, como algo para nosotros. Y el primer punto es la peregrinación de la fe. La peregrinación de la fe. Dice la palabra de Dios en el versículo 8: por la fe Abraham, en el versículo 8 del capítulo 11 de Hebreos, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Dice la palabra de Dios: y salió sin saber. En otras palabras, él no se puso a meditar en ello. Abraham salió sin darle una determinada consideración hacia dónde iba. De la misma manera, o podemos decir nosotros, de la misma manera, también en el momento que recibimos a Cristo, no sabemos hacia dónde nos va a dirigir nuestra fe. Nueva peregrinación para nosotros. Así que la salvación, al igual que en la vida de Abraham, demanda, la letra A, demanda obediencia. ¿Sabe? Él fue tan obediente que ni siquiera se detuvo a pensar hacia dónde lo llevaba Dios. Él básicamente está diciendo: Dios, tú dices que vaya, yo iré. El hacia dónde es inmaterial. La obediencia del hacia dónde
Es la peregrinación del ser humano. Esta es una lección para todos nosotros, hermanos, porque saben, Abraham uno lo considera un gran hombre de Dios, y vaya que lo fue. Pero ¿sabe qué? La palabra de Dios nos dice lo siguiente, y quiero que vean en un mapa que tenemos ahí, creo que si lo puede proyectar mi hermano, podemos ver de dónde es que salió precisamente este hombre, este gran siervo Abraham. Incluso vamos a ver que este mapa indica, y sé que es un poco difícil de ver, voy a tratar de meterme aquí entre los asientos, mis hermanos, pero podemos ver aquí primeramente en la parte del lado izquierdo del mapa, podemos ver a Israel, aquí donde se encuentra Jerusalén. La tierra de Ur, de donde salió Abraham, se encuentra en este lugar. Es una área de los caldeos en Mesopotamia, en la antigua Mesopotamia. Esta Mesopotamia se encontraba entre el río Éufrates y el río Tigris, que es precisamente el lugar donde se considera que se encontraba el huerto del Edén antes de haber sido destruido por el diluvio universal. Esa es la área donde él nació. Era un lugar completamente pagano. Era el lugar que más adelante vendría siendo el lugar del imperio babilónico. Era extremadamente pagano. Observe incluso conmigo lo que dice Josué 24:2, y creo que va a aparecer en sus pantallas. Josué 24:2. Podemos entender de dónde es que salió este siervo Abraham antes de al ser llamado de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían ¿a qué? A dioses extraños. Así que Abraham vivía en idolatría completa, igual que todos los demás pueblos, igual que ¿sabe qué? Igual que nosotros. En Isaías 51 1 y 2, Isaías 51, 1 y 2, si lo puede encontrar en sus Biblias, y si no lo puede ver en la pantalla, dice a Isaías: oídme, los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová, mirad a la piedra de donde fuisteis cortados, y el hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. ¿Sabe? Consideramos a Abraham a un gran siervo de Dios, y vaya que lo es. Pero entendemos esto, mis hermanos: Dios lo sacó de la cantera. Yo me imaginaba cuando pensaba en la cantera, ¿cómo puedo hacer una ilustración de aquí? Me acordé que la pared está llena de rocas. Aquí pueden ver que tenemos piedra tras piedra en esta pared. Si yo sacara una piedra de ahí, únicamente iba a encontrar un hueco. Y de esa piedra, hermanos, el Señor, de esa roca, está diciendo el Señor: de esa cantera yo te saqué, Abraham. De esa cantera yo te saqué cuando no eras nada más que una sola roca. ¿Sabe? Nuestro corazón también, cuando el Señor nos llamó, nos sacó de un corazón de piedra y lo hizo un corazón de carne. ¿Sabe? De la misma manera, Abraham fue un pecador, el cual Dios en su misericordia quiso alcanzar para así fundar una gran nación, el pueblo de Israel. Pero eso tomó obediencia y también la soberana gracia de Dios. Cuando nosotros recibimos a Cristo, hermanos, estamos invitando a Cristo a nuestro corazón por obediencia únicamente, y porque la gracia de Dios ha sido extendida a nosotros, no porque seamos buenos, sino porque el Señor nos sacó de entre las piedras como de una cantera, y podemos observar el hueco de donde salimos. Gloria a Dios, no por nada bueno que hayamos hecho, sino por la gracia de Dios. Cuando Dios entonces le llama afuera, Él tan solo lo está invitando a que considere esto: te voy a hacer un hombre justo únicamente por mi gracia. Olvidar entonces, en este caso Abraham, olvidar sus pertenencias, su familia, sus orígenes, sus amigos, abandonar todos los hábitos, abandonar todo para un futuro incierto, una vida de fe que inicia rompiendo primeramente los lazos de idolatría en la cual hemos vivido por muchos años. ¿Sabe? Eso le correspondía a Abraham en este momento. En el momento que nosotros recibimos a Cristo, Dios demanda de nosotros que iniciemos una nueva peregrinación en la fe. Y esto nos saca de los patrones de la vida de la cual estábamos viviendo anteriormente. Una vida de idolatría, una vida de diferentes ideas, hermanos, que se presentaron delante de nosotros, o costumbres, o lo que usted quiera llamarle.
Era de donde nos sacó el Señor. Si aún no tiene a Cristo en su corazón, déjeme decirle, amigo que nos acompaña, el día de hoy puede usted cambiar la vida completamente al recibir este regalo del cual estoy hablando. Si pecaba antes en esta vida en la cual estaba ligado anteriormente, si fornicaba antes, ya lo puedo dejar. Gracias, Señor. La fe de Abraham había roto estos lazos de los que separaban completamente de Dios. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:17 que de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice la palabra de Dios? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La salvación sí demanda obediencia, y no solo obediencia, sino también demanda una separación. La letra B, separación. La separación del mundo es el principio de una vida por la fe. En otras palabras, es decir, como si Abraham hubiera dicho: no sé qué es lo que tú tienes para mí, no sé qué es lo que tú tienes para mi vida, pero voy a dejar todas estas cosas, todo esto que me ligaba a mi pasado, y voy a seguirte en una vida nueva. ¿Sabe? Esta es la peregrinación de la fe, dejando todo lo del mundo a un lado. En otras palabras, quiero que vaya conmigo a Romanos 12. Vamos a Romanos 12. Quiero que observe algo muy interesante que encontramos en la palabra de Dios en Romanos 12, capítulo 12, versículo 1. Dice la palabra de Dios, y si lo tiene, por favor, léalo ahí en su Biblia. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos ¿en qué? En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Sabe? La palabra de Dios está hablando aquí de un sacrificio vivo. El principio que encontramos aquí es que se despoja de uno mismo. El sacrificio vivo se despoja de uno mismo. Dice más adelante, santo, agradable a Dios. Esto es la adoración espiritual que nace de un corazón regenerado. Y más adelante en el versículo 2 del mismo capítulo 12 dice: no os conforméis a este siglo. Lo que está diciendo es este es el principio de una vida de fe. Sepárate completamente del mundo de donde te saqué. No seas moldeado a lo que dicta la sociedad de hoy en día, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. En 2 Corintios 6:14 nos habla más adelante acerca de esta separación de la cual tenemos que tener del mundo. 2 Corintios 6:14 dice: no os unáis con yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Escuchen bien, hermanos. He conocido algunas personas que han tenido problemas, hermanos, en sus vidas porque se unieron en yugo desigual, desobedeciendo lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. El pastor Gómez hacía mención de este versículo y casualmente el Señor lo pone una vez más en esta predicación, así que tengamos cuidado. Una vez lo repitió el Señor, otra vez lo repite una vez más. Dice: aquí tenemos primeramente un fundamento teológico, y quiero que lo vean. La luz no se puede mezclar con las tinieblas. Escuche bien, la luz no se puede mezclar con las tinieblas. Y ese es un fundamento que podemos entender de la palabra de Dios. Ahora, la exhortación práctica es: no intente mezclarlas. No intente mezclarlas. Pero pastor, es que usted no entiende. Yo voy a cambiar a esta persona que tanto amo, y por cierto, señorita, yo lo amo, ¿verdad? No es así, mis hermanos. No es así. No va a poder cambiarlo. No intente, no lo haga. No comprometa su futuro. Es más, no lo destruya. Las tinieblas no se pueden mezclar con la luz. En el versículo 15 del mismo 2 Corintios 6 continúa diciendo y exhortándonos la palabra de Dios, y dice: ¿y qué concordia Cristo con Baal? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Más claro que esto no puede ser. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Gálatas 1:3 y 4. Gálatas 1:3 y 4. Gracia y paz
sea a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. ¿Sabe? La salvación primeramente nos saca de este mundo, nos saca del sistema del mundo en el cual nos encontraba y nos pone en una nueva peregrinación, en una vida completamente desconocida para nosotros, pero estamos listos, estamos agradados de saber que Cristo me ha salvado. ¿Sabe? Es por esta razón que muchas personas no aceptan recibir a Cristo. Hay personas que entienden completamente que sin el Señor Jesucristo están condenados a un infierno eterno. Pero ¿saben qué? Prefieren no aceptar a Cristo porque Cristo no se ajusta a mi estilo de vida. Mi estilo de vida es vivir en fornicación. Mi estilo de vida es vivir separado de mi esposa o lo que sea que sea. Pero ¿sabe qué? Este Cristo del cual usted me está hablando, pastor, no se ajusta a mi propia necesidad. Y por lo mismo deciden no recibir a Cristo, como si esto fuera un juego. Es una realidad eterna que estaremos separados de la presencia de Dios si no recibimos a Cristo en vida. ¿Sabe? Tenemos que entender este principio y considerarlo plenamente. Esta nueva peregrinación que se da en el momento de la salvación requiere obediencia y también demanda separación. La separación del mundo es el principio de nuestra peregrinación cristiana. La segunda verdad que vamos a observar en esta tarde es la paciencia de la fe. La paciencia de la fe, el punto número 2. Y en el versículo 9 dice: por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Sabe? No es tan solo que la fe nos ayuda en este principio de esta nueva peregrinación, sino nos va a ayudar durante el resto de nuestra peregrinación. Abraham tenía que habitar en tiendas esperando que llegara la tierra prometida. De la misma manera, mis hermanos, nosotros tenemos que caminar esta peregrinación, este mundo, en nuestra vida cristiana, con paciencia, sabiendo, mis hermanos, que aún no hemos alcanzado aquello que aquellas personas que se nos han adelantado y alcanzaron, que están en la gloria de Dios. Aún no hemos llegado, mis hermanos. Seguimos en esta peregrinación y lo hacemos con paciencia. Porque observe lo que dice Hechos 7:5. Hechos 7:5 lo mencionaba hace unos momentos en Hechos, en el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 5. Lo dice la palabra de Dios de la siguiente manera: y no le dio herencia en ella, refiriéndose a Abraham, ni aún para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Abraham entonces tuvo que mostrar gran paciencia, así como la paciencia que están teniendo ahorita conmigo, mis hermanos. Gracias. Y sabe, Abraham tuvo que ejercitar esta misma paciencia en una tierra de la cual no le pertenecía. Somos peregrinos de este mundo y siempre y cuando entendamos ese principio, nos evitaremos entonces, hermanos, invertir en una vida que finalmente no nos pertenece, en una vida aquí en esta tierra. ¿Sabe? Invierta en aquello que de veras vale la pena. Invierta en sus hijos, invierta en ellos, invierta, hermanos, en que el Señor edifique su casa. Es importante darle tiempo a nuestros hijos. Como decía anteriormente, no usarlos como excusa, traerlos aquí a la iglesia. Invierta en ellos, conozcan la fe de sus padres. Si Jehová no edificara la casa, dice la palabra de Dios, en vano trabajan los que la edifican. ¿De qué sirve tener 3, 5 trabajos y nuestros hijos perdidos, acompañándolos únicamente por su teléfono celular? ¿Sabe? Abraham se mantuvo fiel. Él nunca alcanzó a ver la tierra prometida. Él solo esperó y esperó. Esto requiere perseverancia. Perseverancia. La letra A es perseverancia. Tenemos que admitir que en el principio siempre es muy emocionante. Tenemos que admitir esto, mis hermanos. En el momento que nosotros recibimos a Cristo, estamos en fuego, ¿verdad? ¡Oh! En fuego. Queremos pagar al infierno con una pistolita de agua. Que se venga Satanás y todo lo demás, bla, 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 bla. Es emocionante, hermanos.
ser cristiano. Al principio todos queremos hacerlo, incluso en la lectura de la palabra de Dios, de las cuales he invitado que lo haga. Empezamos con el libro de Génesis y empezamos a leer: en el principio creó Dios, y continuamos leyendo, llegamos terminamos Génesis, Éxodo, llegamos a Levítico, Números, Deuteronomio, ya estamos tirando la toalla. Mis hermanos, es una realidad. Todos empezamos con un gran ánimo, pero ¿sabe qué? Llega el momento cuando empezamos a menguar. Empezamos porque tenemos que esperar, esperar y esperar, y no parece nunca poder alcanzar. Esta es la prueba de la paciencia. Y segunda de Tesalonicenses 3:13 nos dice: y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. No os canséis de hacer bien. Tenemos ya muchos cristianos que se han cansado de hacer el bien. Tristemente, ya ha habido muchos cristianos que se han cansado de hacer el bien. ¿Sabe? Mientras preparaba este mensaje me acordaba, si yo les dijera a mis hermanos, el sábado que entra a las 9 de la mañana, ¿qué pasa a las 9 de la mañana el sábado que entra? Salimos a tocar puertas, correcto, a ganar almas, a compartir el evangelio con la comunidad. Si yo les dijera, va a estar físicamente, esto es una mentira, mis hermanos, pero permítanme por un momento en esta ilustración. Si yo les dijera, el sábado que entra a las 9 de la mañana, el mismo Señor Jesús estará ahí. ¡Wow! Eso sería genial. La misma presencia física de nuestro Señor. Me pregunto si escuchara las mismas razones por las cuales no voy a venir. Pastor, es que usted no sabe, es el único día que me puedo levantar tarde. Pastor, es que usted no sabe que es el único día que paso con mi familia. O la típica pregunta: ¿a poco van a salir a ganar almas el sábado? Sí, hemos salido desde junio del año pasado y no hemos parado, y no vamos a parar hasta que llegue la presencia, hasta que nos lleguemos a la presencia del Señor. ¿Sabe? Pregunto yo si cambiaría nuestra manera de pensar. Déjeme decirle algo: cada vez que salimos a caminar, a entregar tratados cada sábado, la presencia de nuestro Señor va con nosotros. El Espíritu Santo, al cual nos encomendamos cada vez que salimos y compartimos una palabra de Dios, va con nosotros. Le tengo noticias: el Señor Jesús está ahí. Así que acompáñenos. ¿Sabe? Hablando de la paciencia, pensaba acerca de William Carey. A lo mejor algunos de ustedes lo conocen. William Carey, fue un gran misionero, un gran siervo de Dios, que por 35 años él sirvió en el país de la India. Por 35 años, hermanos, constantemente se mantuvo sirviendo en este país completamente ajeno a él. Él conoció la cultura, él empezó a compartir el evangelio. Hermanos, en estos 35 años él pudo lograr compartir el evangelio con varias personas, pero únicamente se convirtieron lo suficientes para contarlos con una mano. En 35 años, bajo cualquier estándar de ser humano, uno podría decir, fue a perder el tiempo. Pero ¿saben qué? Durante 35 años, este gran siervo de Dios pudo traducir en los varios dialectos que existen en la India la palabra de Dios. Y fue el fundamento que estableció para futuros misioneros que pudieran entonces compartir la palabra de Dios en India, y a través de este ministerio muchísimas personas han sido salvas. Gloria a Dios. Aparentemente a veces el esperar, hermanos, nos impacienta, pero la palabra de Dios en 2 de Tesalonicenses, una vez más, 1:4 dice: tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en la iglesia de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Hebreos 12:1, regresando a la porción de Hebreos, en esta ocasión en el capítulo 12, versículo 1, dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos ¿con qué? Con paciencia, dice la palabra de Dios, que tenemos por delante. Tenemos que correr entonces esta carrera con paciencia. La paciencia es una gran virtud. Si en verdad crees en nuestro Señor, ten paciencia y persevera, mi hermano. La paciencia requiere perseverancia y también nos ayuda y nos refina. La letra B nos refina. Por tanto, dice la palabra de Dios en Santiago 5:7, si lo tenemos en la pantalla: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor.
Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. ¿Sabe? Entonces, cuando se escribió esta porción de la palabra de Dios, algunos de ustedes, hermanos, y permítanme hacer esa pregunta, pero ¿han trabajado la tierra? Bueno, incluso algunos de ustedes, sí, mi hermano, algunos de ustedes han trabajado la tierra y saben bien la importancia de ser paciente. Yo creo que es que las personas de edad tienen más paciencia que ahora nosotros los jóvenes. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque en aquel entonces en Santiago, cuando se escribió esta porción de la palabra de Dios, ellos tenían lluvia, que cayera la lluvia temprana, que cayera la lluvia tardía, que creciera entonces aquella hortaliza que había plantado, y no solo esperar que saliera, sino esperar que creciera y seguirla tratando, moviendo la tierra, seguir trabajándola, espantar todo tipo de plaga, seguir trabajando la tierra hasta llegar a un punto cuando podía producir fruto. Eso era tener paciencia. Esa es la paciencia de la cual el Señor nos habla. No me refiero a la paciencia de cuando vamos y calentamos agua para el café y un minuto se nos hace eterno porque este microondas se tarda mucho tiempo, tenemos que comprar uno más fuerte, ¿verdad? No me refiero a ese tipo de paciencia, me refiero a una paciencia como la que habla Santiago capítulo 5 versículo 11. He aquí, tenemos por bienaventurado a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. La paciencia es lo que hizo de la vida de Abraham una vida completa, una vida refinada en su fe. Escuche bien lo que dice esto. La fe no presta oído a la duda, es muda al desaliento y es ciega a la imposibilidad. Una fe así solo puede conocer el éxito. Amén. ¿Sabe? Uno se puede preguntar, ¿cómo es posible que Abraham haya tenido esta preciosa fe, esta tan grande fe? Observe conmigo el versículo 10, el versículo 10 del capítulo 11 de Hebreos. La respuesta la tenemos delante de nosotros, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Sabe? Él no tenía los ojos puestos en las cosas de este mundo, sino en las cosas celestiales. Él fue paciente porque estuvo consciente de que la gloria de Dios le esperaba. ¡Wow! ¡Qué paciencia! ¿Sabe? El tener puestos los ojos en las cosas celestiales nos ayuda a tener paciencia. Cuando caminamos, hermanos, y seguimos a nuestro Señor, tenemos que caminar con esa paciencia, con los ojos puestos en Él. ¿Sabe? Cuando meditemos acerca de lo celestial, no sé si alguna vez se ha puesto a pensar, ¿qué vamos a hacer cuando lleguemos al cielo? Es buena pregunta. ¿Sabe lo que me puedo imaginar? Bueno, yo me puedo imaginar caminando por la calle de oro, o tomando agua del río de la vida, o por qué no tomar fruto del árbol que se encuentra en medio de la ciudad. Caminar con el Señor Jesús, platicar con Él, verlo cara a cara. Esos son motivos, hermanos, que nos ayudan, deberían de alentar. Como dice Colosenses, poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Cuando ponemos nuestro afecto en las cosas de aquí abajo, de aquí de la tierra, entonces perdemos la paciencia, y tristemente eso ocurre muy seguido. ¿Sabe? Abraham no le importó vivir en una tienda sin saber hacia dónde lo llevara Dios. Pero hubo alguien que sí le importó. ¿Se acuerdan de Lot? El sobrino de Abraham. Vaya conmigo a Génesis 13:12. Génesis 13:12. Dice: Abraham acampó en la tierra de Canaán. Génesis 13:12. Observe esto. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Lot quería las cosas terrenales, mas a Abraham le importaban más las celestiales. ¿Dónde es que nos encontramos? ¿En qué parte de la ecuación nos encontramos? ¿Buscando las cosas celestiales? ¿O tan enamorado de las cosas celestiales que no me conviene acercarme a Cristo? Si mantenemos la vista puesta en el mundo, puesta en las riquezas,
Vaya, el sueño americano. Llegamos a este país. Gloria a Dios que llegamos. Muchos de nosotros recibimos a Cristo en este país. Gloria sea a Él. El sueño americano continúa y el enemigo nos conoce y sabe muy bien nuestros deseos porque nos llena de posesiones. Incluso buscamos hasta la fama, el entretenimiento, el placer, las dificultades, los problemas, la pandemia. Ponemos los ojos en estas cosas y la carne empieza a trabajar, que es la carne insaciable, en vez de poner los ojos en Cristo. Pero si no quita la vista de Jesús, entonces no le importará lo que esté pasando alrededor. Por supuesto va a tomar sus precauciones, por supuesto va a trabajar. No diga que el hermano Ezequiel, el pastor, le dijo: no tengo que trabajar, al cabo que el Señor me dijo que pusiera las cosas en mis ojos en las cosas celestiales. No es así, mis hermanos. Tenemos que proveer para nuestra familia, etcétera, etcétera. Pero ¿sabe? La palabra de Dios no dice que el dinero es el mal, sino el amor al dinero es el que provee el mal a nuestro corazón. No quite las cosas, su vista de los ojos puesta en el Señor. El lugar donde ponga su atención determina cómo está su vida. ¿Dónde es que pone la atención, hermano? Hebreos 12:2. Una vez más, en Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Abraham esperó hasta que el Señor terminara con su vida, terminara con la obra de su vida. Alguien dijo por ahí: la fe se apodera de lo invisible, escucha lo que no es audible, toca lo intangible y realiza lo imposible. Amén. Una vez más, la fe se apodera de lo invisible, escucha lo que es audible, toca lo intangible y realiza lo imposible. Por eso, en el modelo de la fe, no solo que encontramos a Abraham en esta ocasión, sino también encontramos el poder de la fe. Y vamos a ir en estos puntos rápidamente. El poder de la fe, el versículo 11 dice: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Hermanos, Sara tenía 90 años. 90 años. Abraham tenía 99 años. ¿Y sabe qué? Encima de todo, Sara era estéril. ¡Wow! Pero a los 99 años de Abraham y a los 90 años de Sara, el Señor les da poder, hermanos. El poder de Dios le daría la oportunidad de que Abraham tuviera la descendencia que aún no tenía. Era esta descendencia de la cual el Señor le había prometido que sería tan numerosa como las estrellas del cielo, sería tan numerosa como la arena que está a la orilla del mar, sería tan numeroso, hermanos, que no se puede contar. Vaya, a la fe es poderosa, hermanos. Amén. Esto quiere decir, hermano, que pastor, que si yo no puedo tener hijos y oro a Dios, Dios me va a conceder. No, espere un momentito. Es la fe de Abraham y también la voluntad de Dios. Pero sabe que, hermano, amigo que nos acompaña, para Dios no hay nada imposible. Mateo 19:26 dice: y mirando Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Amén. Todo es posible. Pero alguien puede decir: pastor, usted no conoce mis problemas. Todo es posible. La palabra de Dios en Lucas 18:27 dice: Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es probablemente posible para Dios. No, es posible para Dios. Quítale la palabra probable, es posible para Dios. El Señor le dijo a sus discípulos que si creyeran, le pedirían a este monte que se echara en medio del mar y lo haría. ¿Sabe? Hay una historia de una mujer que tenía una montaña atrás de su patio. Y ella dijo: ok, yo voy a orar al Señor y le voy a pedir que esa montaña se quite de aquí. Ella oró esa noche al Señor y le pidió: Señor, que esta montaña se quite de aquí, para mañana que ya no esté ahí. Se levanta ella en la mañana, se asoma por la ventana y se da cuenta que la montaña sigue ahí. Y ella dice: ajá, sabía que no lo ibas a hacer. Hermano, ¿sabe qué? Esa no es fe. Esa no es fe. La fe cree que Dios lo puede hacer y lo hará si usted tiene fe. Y no estoy hablando de nada de prosperidad, mis hermanos. Estoy hablando de la fe real que encontramos en este siervo Abraham, que es transferible a nosotros porque Él es nuestro Padre en la fe. Amén.
Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo que en Cristo que me fortalece. Amén, hermanos. ¿Podemos decirlo juntos por lo menos? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, esto no son palabras nada más que dicen, qué bueno que me hace sentir bien, qué bueno, pastor, que quedó muy bien para la predicación. No, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sabe? El punto número 4 dice el positivismo de la fe. Ese es en el versículo 13 al 15. Conforme a la fe murieron todos estos sin saber, sin haber conocido la prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. ¿Sabe? Estos héroes de la fe, tanto Abel como Enoc, como Noé, como Abraham y ahora como Sara, murieron sin haber alcanzado a ver la tierra prometida. Ellos no voltearon hacia atrás a la nación de donde salieron, sino que miraban hacia enfrente buscando algo mejor. El versículo 16, la primera parte del versículo 16 dice, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¡Wow, hermanos! ¿Sabe? Ellos murieron y en su fe, y la Biblia los llama de dos maneras. Los llama de la siguiente manera: extranjeros, y también les llama peregrinos. En el mundo antiguo, como tristemente en el día de hoy, personas perversas miran al extranjero como peligrosos, malhechores y hasta como delincuentes y violadores. Pero no lo son, porque para Dios, hermanos, son para Dios un especial tesoro. Amén. Se escucha muy serio aquí, mis hermanos. Es una realidad. ¿Saben? Nos llama extranjeros, también nos llama peregrinos. La definición del cual es una persona que tan solo se queda en un lugar por un corto tiempo. Estas personas sabían que su misión era por corto tiempo, era por un tiempo limitado en este mundo. Así que ellos anhelaban algo mejor, de lo cual estaban seguros que lo iban a alcanzar por la fe. ¿Sabe? ¿Está usted seguro de la gloria, amigo que nos acompaña? ¿Está seguro de su salvación? ¿Está seguro? ¿Sabe? Yo sí estoy seguro del cielo. Y esto es el positivismo de la fe. Estoy seguro más allá de la duda razonable. ¿Y sabe qué? Lo estoy porque el Espíritu Santo de Dios que mora en mí lo confirma. Espero que tenga esa misma confirmación y que, como el salmista en Salmo 27:4 lo diga, como lo dijo él: una cosa he demandado de Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿Sabe? Ya llegamos a la meta final, pero ¿sabe cómo puede complacer a Dios? La última parte del versículo 16 lo dice: por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. ¿Sabe? El Señor dice: yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac. ¿Puede decir soy el Dios de Carlos? ¿Puede decir soy el Dios de José? ¿Puedo decir soy el Dios de Israel? Soy el Dios de Ángel, y no me avergüenzo de ellos, por la fe que ellos han depositado en mí. Ahí en su hojita usted puede llenar su nombre, si usted cree que Dios puede decir lo mismo de usted. Por último, la prueba de la fe. La prueba de la fe la encontramos en el versículo 17 y 18. Dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Hermano, yo por la gracia de Dios soy padre de 3 hermosos niños. Si mi Señor me pidiera que yo diera a mi hijo de esta manera, yo no sé cómo reaccionaría. Yo no sé cómo lo haría. ¿Sabe? ¿Recuerdan el sacrificio del cual está hablando aquí la palabra de Dios? Sacrificar a su único hijo. Cuando subió al monte, vemos la historia y no vamos ahí por falta de tiempo, pero cuando subió al monte le pidió a sus siervos que lo esperaran, que iban a ir a adorar y que regresarían. Pero si entendemos la orden de Dios, Dios
había pedido a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac, pero aún así él está diciendo: vamos a regresar, regresaremos. Porque ¿sabe qué? El Dios del pacto, el que había hecho el pacto, un pacto irrevocable con él, no se había equivocado. Él le dijo que de él saldría su descendencia. Así que él va con esta esperanza puesta en el invisible, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, dice la palabra de Dios en el versículo 19. Esto quiere decir que Abraham iba con la esperanza de que aún si le quitaba la vida a su hijo, el Señor tenía el poder para resucitarlo. ¡Wow! Esta es fe, mi hermano. Esta es la fe de Abraham, el cual estaba esperanzado de que él le dijo: tú me ibas a dar este hijo, tú dijiste que de él iba a salir descendencia, yo te he creído, ahora lo voy a sacrificar, pero tú te encargarás de resucitarlo de entre los muertos. ¡Wow! ¡Qué fe! El versículo 19, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Sabe? En un sentido figurado, esta es la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y por medio de la cual, hermanos, por medio de la cual tenemos la esperanza bienaventurada, por medio de la cual podemos clamar a nuestro Dios y decir: Abba, Padre, gracias, Señor, gracias, papito, gracias por darme la vida. ¿Cuál es la prueba de la fe? El sacrificio. El sacrificio. Tenemos, hermanos, que entender esto. Y los puntos de los cuales hemos hablado en esta tarde, quiero que los proyecte mi hermano, por favor. La peregrinación de la fe. El modelo de la fe la encontramos primeramente en la peregrinación de la fe. Esta es la separación del mundo y sus deseos. El siguiente punto, por favor, la paciencia de la fe. Esperar que Dios obre en nuestras vidas. El poder de la fe, hacer aquello que se considera imposible. El positivismo de la fe, enfocar eterna de Dios. Y por último, la prueba de la fe, obediencia al sacrificio de uno mismo. Hermanos, este es el modelo de la fe. ¿Quiere conocer la fe de Abraham? Está delante de nosotros. ¿Quiere ponerla en práctica? Depende de usted. Oremos al Señor. Padre, te doy las gracias, Señor, por este tiempo que nos has dado, mi Dios, de tu palabra. Sin duda alguna, muchísima información hemos encontrado aquí, oh Padre, pero te doy las gracias, oh Señor. Te ruego, mi Dios, que por favor obres individualmente en la vida de cada persona que está aquí. Señor, es necesario, es completamente imprescindible, Señor, que pongamos atención al siguiente llamado. Y te ruego, Padre, que por favor borres de nosotros cualquier distracción, Señor. Todos orando, por favor, nadie viendo. Gracias por habernos acompañado. Si el mensaje de la palabra de Dios fue de bendición para usted, síganos a través de los medios sociales, a través de YouTube, Facebook y por supuesto nuestra página de internet en experienceliberty.com. Nos encantaría que nos pudiera visitar. Si usted desea hacerlo, nos encontramos en Las Vegas, Nevada, y esta es la dirección donde usted nos puede encontrar. Gracias por habernos acompañado. Para nosotros es una bendición el poder saber que nos está viendo a través de este medio. Aquí lo esperamos todos los domingos a la 1:15 de la tarde, es la hora de nuestro servicio hispano. Estamos para servirle. Esperamos pronto verle por acá. Gracias por habernos acompañado. Que Dios le bendiga.